Hola a todos, mi nombre es Giuseppe Ruffini Bizzarri, estoy aquí con ustedes hoy para presentarles mi nuevo libro. Pero antes de desvelarle el nombre, el título del libro, les voy a hablar un poquito de quién soy yo. Soy un empresario, escritor, y he desarrollado mi carrera profesional y mi carrera académica en diferentes países, diferentes continentes y hablando diferentes idiomas. Escribo en español y en inglés. Mis canales social de YouTube y los otros canales son en los dos idiomas. Tengo también algunas intervenciones en italiano, que es mi idioma originario, pero por razones de tiempo no logro seguir tres idiomas diferentes, tres canales se complica mucho. Entonces me focalicé en inglés y en español. Escribo en inglés, desarrollo mis libros en inglés y en español, después los traduzco en los otros idiomas que hablo, italiano y francés. Es un proceso que hago yo solo, entonces normalmente lanzo los libros en español y en inglés casi en simultánea. Y después me tomo un poco de tiempo poner en orden, corregir exactamente la gramática en los otros idiomas. Es mi segundo libro. El primer libro fue un libro de economía donde explicaba, economía y política también, donde trataba de explicar las verdaderas razones de la inflación. El señor del apocalipsis económico-financiera y las verdaderas razones que generan la inflación. En este libro desarrollé dos teorías importantes que ninguno antes había desarrollado y ninguno había hablado de estas teorías. La irracionalidad del gasto público y la redistribución inversa de los recursos. Son dos teorías que van de la mano. ¿Y por qué? Porque por medio de la irracionalidad del gasto público, al final, los gobiernos que son fuertemente intervencionistas en la economía reducen la riqueza de su clase media. Entonces logran el milagro de convertir a los pobres y a la clase media más pobre y a los ultra ricos más ricos. Pensando o contándole a su base electoral una historieta que hacen esto por el bien del pueblo, cuando al final muchas de las acciones que toman son la de empobrecer al pueblo. Y en este libro, el primer libro, desarrollé estos conceptos. Pero llegué a escribir mi segundo libro por una razón muy sencilla. Como economista y estudioso de la política, porque lamentablemente, repito, la política es lo que causa y lo que genera los movimientos económicos y financieros y normalmente lo que causa los problemas a las economías. Gracias a la disfuncionalidad de la política tenemos muchos de los problemas económicos que vivimos cada día en nuestros países, sin importar normalmente la tendencia política que estos países tienen. Porque los políticos como tales tienen tres objetivos fundamentales, que son, primero, conservarse en el poder en el tiempo, ser reelecto y tener más poderes. Estos objetivos chocan con las promesas electorales que hacen a sus bases electorales y normalmente la gran sorpresa, que ya no es una sorpresa para todos, es que una vez que vienen electos, cuando están con sus nobles partes en la silla del poder, terminan haciendo todo lo diferente respecto a lo que habían prometido. Pero, ¿por qué decidí escribir este libro? Y ahora les voy a desvelar el título. El título es Eurodemencia, Unión Europea, el diseño autoritario de la Torre de Babel. Ya del título se puede entender de lo que habla. Sin embargo, voy a explicarles por qué decidí escribir este libro. Y recuerdo, a inicio de los 90, tuve una conversación. Suiza tenía un referéndum y vino un consultor. Yo en aquella época estaba trabajando en Italia en una empresa. Llegó un consultor suizo que no estaba muy contento porque Suiza había decidido de no entrar en la Unión Europea. Y los suizos, a diferencia de muchos otros países alrededor del mundo, son respetuosos normalmente del querer de su gente. Respetaron el referéndum y, de hecho, Suiza se salvó de no haber entrado en esa Torre de Babel infernal que es la Unión Europea. Entonces, en aquel entonces, todos creíamos en Europa y afuera de Europa, o la mayoría, que la Torre de Babel europea o que la Unión Europea era una cosa positiva y llegar a una moneda única hubiese sido aún mejor. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y como les he dicho, soy un atento observador de los hechos políticos alrededor del mundo, me sorprende que la mayoría de políticos que están en Europa y la totalidad de los medios de comunicación están y alaban continuamente la belleza que es la Unión Europea. Cuando al contrario, pero analizamos las decisiones que a nivel europeo se toman, nos damos cuenta que representa una realidad no tan bonita, es una realidad distópica y disfuncional. Entonces, llega un momento que estaba cansado de escuchar tantas lodes a esa Unión Europea y los hechos, al contrario, demostraban exactamente el contrario de todo el coro
un coro destonado que va desde los políticos a los dueños de las grandes empresas, a los medios de comunicación, sin importar el color que estos medios tengan, de la extrema izquierda a la extrema derecha, todo el mundo alabando esa torre. Entonces yo dije, no es posible que no pueden ver qué es lo que está ocurriendo. Las justificaciones que todos estos medios y todo ese mundo que está alrededor o que nos da las informaciones de las justificaciones que buscan para justificar la disfuncionalidad de la Torre de Babel son sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque muestran un acto de malabarismo, así me permiten el término, un acto de malabarismo político y a veces inclusive dialéctico. ¿Por qué? Explican las disfuncionalidades muchas veces con un refrán que se necesita más Europa para sanar los problemas de Europa. Pero cuando uno empieza a estudiar realmente qué significa Europa, poco a poco llega a descubrir la verdad. Y la verdad no es tan bonita como los cuentos. Normalmente, inclusive, si nosotros tomamos los antiguos cuentos, son muy diferentes a la realidad que viene pintada por Walt Disney. La realidad vemos que difiere, por lo tanto, de los cuentos. En el caso particular de Walt Disney, le echó más azúcar a los cuentos. Pero estos cuentos, como eran históricamente y originariamente, eran sumamente más oscuros. La Torre de Babel, cuando uno la analiza, la Unión Europea descubre que es un proyecto hegemónico que poco a poco está encadenando a los diferentes pueblos y a los diferentes países que pertenecen a esta unión disfuncional. El libro, por lo tanto, se focaliza en diferentes aspectos. Primero que todo, aspectos de tipo político. Explica claramente por qué el diseño europeo, en el caso particular de Europa, es un diseño utópico que no conviene a los ciudadanos. Trata de explicar también de un punto de vista, el libro explica también de un punto de vista económico la incoherencia y los costos que esta Unión Europea representa y cómo esta Unión Europea poco a poco está castrando, me permiten el término, me disculpan el término, el desarrollo y la perspectiva futura de sus pueblos. También el libro se desarrolla sobre aspectos sociales, sobre la cultura actual relativista europea y la pérdida de valores, la pérdida de las culturas originarias que eran la base y el fundamento del continente, hacia un relativismo que, en fin de cuentas, hace perder la visión de futuro y de desarrollo futuro de la sociedad. Es un libro que analiza diferentes aspectos, desde los aspectos, por lo tanto, políticos, económicos, sociales, y da un cuadro real de qué es la Unión Europea. Creo que el libro ha buscado o busca de dar a los lectores, a los que están interesados, una luz de lo que es realmente Europa y una perspectiva diferente. Los que están en contra, lo que han entendido que es realmente Europa, este libro le dará un método de análisis para comparar su perspectiva con la perspectiva que yo presento. Pero para los que son también pro-Europa y consideran que Europa es las 7 maravillas, una de las 7 maravillas del universo, le puede dar algún elemento de reflexión para tener otra perspectiva y tal vez ser un poquito más crítico de lo que está realmente ocurriendo en Europa. Y esto obviamente los lectores. Este libro está escrito para los europeos, pero está escrito también para los ciudadanos del mundo, porque muchas veces tienen una visión de Europa, afuera de Europa, muy diferente respecto a la realidad distópica que ésta representa. Entonces puede dar una visión interesante de lo que es realmente Europa. Y muchas veces, cuando se habla de Europa, por lo tanto, hay una idea afuera de Europa, que Europa representa la perfección y qué significa para una sociedad llegar a lo que es hoy día Europa. Pero visto de una perspectiva de admiración. Al contrario, para los que están afuera de Europa, entender qué es realmente Europa les puede dar idea y punto de reflexión para su propio país, para el desarrollo de su propio país y para errores que tal vez o cosas no convenientes a los ciudadanos de su propio país. Muchas gracias, espero que le haya interesado, les recomiendo que compren mi libro porque le va a dar una visión, una perspectiva diferente del mundo y también con unas reflexiones indirectas sobre su patrimonio y sobre su futuro adentro de esta unión o si tiene negocio con esta unión. Pero muchas gracias, espero que le haya interesado y en el link encontrarán la forma de conseguir mi libro y los espero en mi próximo vídeo. Muchas gracias.